Se calienta AMLO el Magnífico en plena mañanera porque juez federal le manda un ultimátum. Veamos de qué se trata y ahorita comentamos. ¿Qué opina de este ultimátum que impuso un juez federal de 5 días para iniciar la vacunación a menores de 12 a 17 años, independientemente de su condición? Y si no se hace esta vacunación, interpondrá una denuncia ante la Fiscalía. ¿Qué opina de esto? Tenemos que cuidar que lo privado, lo particular, no se ponga por encima de lo público. Lo personal, por legal, por legítimo que sea, no puede estar por encima del interés general. Empieza de menos del interés de la colectividad, del interés de todo el pueblo. Entonces, el plan de vacunación se llevó a cabo y se sigue aplicando a partir de ese principio de igualdad y de atención a todos, para que no sea lo individual lo que prevalezca, sino lo público, el interés público, más que ningún otro interés. Repito, por legal y legítimo que sea, siempre tenemos que pensar en el interés público. Esa es nuestra responsabilidad como autoridades. El gobierno no puede ser faccioso. El gobierno es de todos, de ricos, de pobres, de todos los ciudadanos. Y se debe de proteger a todos. Los jueces tienen que proteger a ricos y a pobres. Y uno de los problemas que se acrecentó con el modelo neoliberal o neoporfirista es que los jueces se dedicaron a proteger a los potentados y no se protege a la mayoría del pueblo. Acaban de resolver, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, que no se considere delito grave la defraudación fiscal, la elaboración de facturas falsas, todo esto que se implementó, que se impuso, desde luego con la complicidad de funcionarios, con el contubernio de autoridades, de las llamadas factureras. Y lamento mucho el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres, o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales. Si la mayoría de los pobres paga impuesto básicamente por la mercancía que compra en el IVA, la mayoría de los pobres no pagan impuestos sobre la renta porque no tienen utilidad, no tienen ganancia. Además, el 99% de los delitos fiscales tienen que ver con la gente de arriba. 99% de los juicios. Entonces, ya basta de que solo se proteja a los que tienen mejor posición económica. La justicia tiene que ser para todos. Incluso no puede haber trato igual entre desiguales. Hay que darle más justicia al que tiene menos. Entonces, en el caso de los amparos, desde luego que nosotros vamos a respetar todos los mandatos del Poder Judicial, no vamos a incumplir con ninguna responsabilidad legal, pero es muy notorio que si queremos
enfrentar a las empresas extranjeras que se han dedicado a medrar con el comercio de la energía eléctrica, ahí están los jueces mexicanos protegiéndolos. Si queremos combatir la corrupción, ahí están los del Poder Judicial protegiendo a corruptos, a los de arriba. Eso se tiene que ir cambiando poco a poco. Y además hablar más sobre los efectos de esos amparos, porque se dice, ya se amparó. Hubo una vez un amparo que publicó Reforma, el periódico Reforma, pues que es de esa corriente conservadora, diciendo ya están obligados todos, las autoridades, a vacunar a los niños. Y no es cierto. Se concede un amparo para proteger a una persona, pero no puede hacerse extensivo, que es algo como lo que tú estás planteando. Esa vez lo puso Reforma en 8 columnas, ¿no lo tendrán por ahí? Para que también vayamos todos sabiendo de cómo funciona el derecho de amparo, que tenemos que defenderlo, hacerlo valer, pero al mismo tiempo entender que quienes tienen para recurrir a los amparos pues son los de arriba. Ahí andan los abogados, estos que cobran por hora, asesorando a las grandes empresas saqueadoras, a los corruptos, y ganando en juzgados porque tienen mucho influyentismo, pero además porque los jueces y los magistrados y todavía muchos ministros tienen esa concepción conservadora de antes. Esta primera plan. Emplazan al gobierno a modificar política nacional. ¿Saben que en el fondo, independientemente de oponerse a nosotros, lo que les molesta es lo público? Les molesta mucho. Les molesta, aunque parezca increíble, que la educación pública sea gratuita. Acuérdense cómo querían cobrar, hasta en la UNAM, para no dejar de hablar de la UNAM. Querían cambiarlo en el Poder Judicial. Sigue lo mismo. Eso que hicieron. Imagínense todo un esfuerzo para que los defraudadores, en todos los estados hay ejemplos de factureros. Habían factureros con aviones particulares, despachos de los más fifís, dedicados a emitir facturas falsas, a defraudar. ¿Qué significa eso? Porque la Corte resuelve de que no deben de ir a la cárcel porque se les afectan sus derechos humanos. ¿Qué nos afectan los derechos humanos de todo un pueblo cuando no ingresan recursos suficientes a la hacienda pública, que son los que se necesitan para apoyar a la gente, para garantizar la educación, la salud, el no darle la oportunidad de trabajo a los jóvenes y que se les empuje a tomar el camino de las conductas antisociales? ¿Qué no es eso? ¿Promover la violación de los derechos humanos? ¿Dejar a la gente en la pobreza porque el Estado no tiene para cumplir con su responsabilidad social, no tiene los recursos suficientes? Entonces, esos son temas que deben de ser debatidos profundamente, y ya en la parte técnica, pues un abogado que nos diga qué alcance tiene.
este amparo. Pues en realidad el gobierno federal no ha sido notificado de la resolución, es la juez séptima de distrito con sede en el Estado de México, es una secretaria judicial que está asumiendo funciones de juez por vacancia, por cubrir un periodo vacacional. Pues es toda una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo, porque México es el primer país que cumple con la meta en los términos en los que fue presentado el Plan Nacional de Vacunación, y adicionalmente a ello les digo que pues es una solicitud de amparo presentada por un ciudadano en el Estado de México, y nosotros, sin haber sido notificados, sostenemos pues que se excedió la juzgadora, porque una solicitud individual no puede tener efectos generales, y aquí con el argumento de que es una persona que tenía el temor de ser contagiado por la variante Delta si no se le vacunaba, emite una resolución ordenando cambiar el Plan Nacional de Vacunación. Nada más recordar que cuando inició la vacunación, pues hubo grupos de médicos también que iban a promover el amparo porque no querían esperar su turno, incluso mayores de edad que vivían en zonas rurales aparentemente promovieron la solicitud de amparo. Cuando vino la resolución, pues resulta que ya estaban vacunados. Como decían en el pueblo, pues cuando ellos vienen ya el señor presidente viene de regreso. Pues muchas gracias. Bueno, pues así prácticamente AMLO el Magnífico pues estaba furioso, se calentó porque pues cómo es posible que los jueces, y sí es cierto, y toda la razón de que les estén dando preferencia pues tanto como a la gente con dinero y más aparte a los gentes extranjeros, porque pues tanto esfuerzo que era para las defraudadores fiscales, para los factureros, pues meterlos a la cárcel y ponerles ya un alto, porque pues son dinero que prácticamente se está desviando para poder ellos quedarse con ese ingreso. Pues no, y entonces lo que quiere AMLO es poner que no haya factureras, meterlos en prisión preventiva y que el dinero se quede ahí. Porque pues dice que el Saldívar que no, que con esto pues va a ser un ataque a la pobreza y a los derechos humanos y que no sé qué. Pero pues si todo ese dinero que va hacia los programas, a toda esa gente que tiene la pensión de mayores de edad, a las becas, a lo que viene siendo de los trabajadores, a lo que viene siendo de Sembrando Vida para nada. Entonces por eso AMLO pues estaba furioso, pues cómo es posible, estamos haciendo el esfuerzo y tú para que saques eso. Y luego todavía los jueces también que ponen los intereses encima de la nación y de ellos, que son prácticamente, los jueces son antimexicanos y prefieren defender a los extranjeros que a los propios mexicanos. Pues qué clase de poder judicial es ese, ¿para qué queremos un poder judicial? Pero pues aunque yo creo que también que AMLO el Magnífico tiene ahí algo de culpa, o si no también tiene la culpa porque pues él quiere estar así, porque él tiene el poder de quitar a todos los jueces, hacer una limpieza extrema y profunda y poner a gente que valga la pena. Pero pues no lo está viendo así AMLO el Magnífico, quiere seguir batalla y batalla y batalla con el poder judicial. Así como le hizo Cerillo, llegó Cerillo, vio cómo estaba la onda, como que no le convenía ni sobres, hace limpieza extrema. Entonces yo creo que AMLO por decirle, ay, es que es un dictador, ya está haciendo limpieza en el poder judicial y que no sé qué. Yo creo que por evitarse esa campaña en su contra, a lo mejor, o por saber qué es lo que piensan la oposición, pero pues que le dé igual, con que nosotros le apoyemos el pueblo, con eso basta. Pero pues ahí está el Magnífico, pues prácticamente sufriendo, y nos trae también a nosotros de rehenes por lo mismo, el poder judicial, que pues prácticamente no más ejercen para los que tienen dinero como toda la vida, o los que tienen para comprar amparos, y para las empresas extranjeras que pues son los que tienen más dinero, y en vez de que pongan a jueces nacionalistas que vean cómo está la onda, y también a jueces que vengan desde abajo, porque pues también imagínense, ponen a jueces que son
por lo regular casi siempre es así, ¿no? Que pues tú eres juez y pues tus hijos son jueces y de los hijos son jueces, los nietos, y así como que se va una generación, ¿no? De jueces sobre jueces. Entonces llegan jueces nacidos de jueces, que los jueces tienen un mundo de dinero, pues por eso les da igual. Les vale, como no saben qué es la pobreza y no saben qué es el pueblo raso, pues a ellos les da igual, ¿no? Porque pues vienen, pues se puede decir, jueces fifís y pues les vale. Les vale y ahí ponen y acomodan a su conveniencia, pero pues bueno. Así que pues bueno amigos, los invito a que se suscriban, comenten, denle like y compartan para que muchas más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, bye, suscríbanse.